Muy bien, mis queridos hermanos, un saludo. He estado un poco ocupado y no he podido terminar esta serie de temas en donde yo quisiera dar mi opinión acerca de que si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impondrá la ley dominical. Pero antes de poder hablar acerca de esto, estamos poniendo una base para los que entran a este canal que no son adventistas del séptimo día, puedan entender por qué nosotros hablamos de una ley dominical y veremos en un tema más adelante que esto ya estaba profetizado. El mundo quedará dividido en dos partes, aquellos que obedezcan la palabra de Dios y aquellos que decidan obedecer tradiciones humanas, doctrinas que no están fundamentadas en la palabra del Señor. Pero antes que todo, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora queremos pedirte que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas que escucharán este tema y que puedan creer en tu palabra antes que cualquier otra cosa. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hicimos el video número 1. El video número 1 yo le aconsejo que lo vea, estará aquí en la pantalla final cuando acabemos este tema. Y en el tema número 1 pusimos la base de cuál es el verdadero día de adoración, el día que nos pide el Señor que nosotros lo adoremos, el día que Dios santificó. Hoy vamos a estudiar cómo se cambió el sábado por el domingo. Teniendo estas bases, vamos a poder dar entonces nuestra opinión acerca de que si el presidente nuevo de los Estados Unidos podría imponer una ley dominical. Así que vamos a estudiar este interesante tema. Yo los invito, aunque usted sea adventista, si sabe esto, que usted vea el video hasta el final. Vamos a citar citas históricas y en este estudio vamos a ver cómo es que se cambió paulatinamente el sábado del Señor al domingo y cómo es que toda la mayoría de las iglesias guarda el primer día de la semana. Así que yo le invito para que usted pueda compartir esta información. Si tiene alguna pregunta puede enviarlo a un comentario y le aseguro que vamos a ver cosas aquí que usted todavía no ha estudiado y que lo va a ayudar a entender cómo fue que se cambió de la palabra del Señor a una tradición, ¿verdad? Del sábado santo que Dios bendijo a un domingo que la Biblia en ningún lugar dice que es santo ni que el Señor Jesús lo ha cambiado. Vamos entonces a abordar este tema. Muy bien, lo primero que quiero enseñarles es cómo se contaban los días en el tiempo de Jesús y por supuesto también en el Antiguo Testamento. Pero quiero decirles que la palabra domingo no está en la Biblia. No hay ningún solo texto original, ningún manuscrito que mencione el día domingo como tal. Entonces, ¿cómo es que esto surgió? Bueno, vamos en esta hora a estudiar esto. En primer lugar, vamos a ver cómo se designan los días en griego en el Nuevo Testamento. Y como veremos, la palabra domingo no aparece sino hasta más o menos entre el año 382 y 405, cuando Jerónimo traduce la Biblia del idioma original de los manuscritos al latín. Y entonces allí aparece solamente en un pasaje que es Apocalipsis 1:10, Dominicus Dei, que es domingo, ¿verdad? Que así lo traducen ellos, pero sin embargo, como veremos, Dominicus significa simplemente día del Señor. Por supuesto, ya influenciados por el latín,
y porque la iglesia ya comenzó a cambiar el día del Señor por el domingo, en esta traducción se traduce por primera vez la palabra Dominicus, que es día del Señor. Y que entonces, entendiendo los traductores, ahora algunos modernos, que Dominicus, día del Señor, es el primer día, perdón, entonces traducen domingo. Pero eso no está en la Biblia. Si usted encuentra algún manuscrito que tenga la palabra domingo, por favor, me lo envía. Va a perder su tiempo porque no lo hay. ¿Cómo contaban los días entonces en el Nuevo Testamento o en el tiempo de Jesús? Bueno, tenemos algunos pasajes, algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice prote emera, primer día, Hechos 27. Tenemos otra forma, proto ecton sabatón, después del sábado, sería el primer día. Tenemos aquí mía ton sabatón, uno de los sábados, también es una referencia al primer día. Tenemos aquí, entonces, el segundo día es deuteraioi, ¿verdad? Hechos 28:13. Tenemos trite emera, tercer día. Tenemos tesarás megas, cuarto día. Tenemos memte emera, quinto día. Tenemos emera en parasqueunes, día de la preparación, que es el viernes. Y tenemos emera ton sabatón, que es sábado. Y tenemos emera te ekdume, que es el séptimo día. Esta era la forma como se contaban los días en el tiempo de Jesús. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, etc. No hay un solo pasaje en ningún lugar donde aparezca la palabra domingo en ningún manuscrito. Es lo primero, para que usted sepa esto, ¿verdad? Porque, como dijimos, en tiempos modernos podemos llegar a la conclusión de que en realidad la Biblia tiene ese día no existía, existió mucho después cuando los romanos introdujeron sus calendarios, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a estudiar este primer día en la Biblia. Si hubo un cambio del día sábado al domingo, algún pasaje de la Biblia tiene que autorizarlo. Tiene que decir, bueno, el sábado ya no es el día santo del Señor, sino el domingo. Y Cristo lo cambió porque resucitó en ese día. Bueno, nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 pasajes donde aparece el primer día de la semana. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, sea este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasajes, hablan acerca de la resurrección. No los vamos a poner todos porque sería muy largo el video y nosotros no queremos que se alargue tanto para que usted pueda verlo. Sabemos que todo el mundo anda ocupado y yo tengo interés de que usted pueda estudiar esto bien para que esté seguro, si es adventista, cuando venga la dificultad y haya que elegir, que usted se ponga de parte del lado del Señor. Y si no es adventista, al leer la Biblia, usted pueda encontrar la verdad que solamente está en su palabra. Así que como vemos aquí, todos estos pasajes de los evangelios tienen que ver simplemente con la resurrección de Cristo. Muy bien, tenemos este pasaje, ¿verdad? Solamente hay 2 pasajes que la mayoría de los otros cristianos que no creen en el día del Señor, en la santidad del sábado, usan para decir que se cambió la santidad del séptimo día al domingo. Este es uno. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como vemos aquí, muy bien, este pasaje está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Se me olvidó copiarlo bien allí, pero lo voy a poner en la descripción. Así que aquí vemos que Pablo pide que el primer día de la semana
se aparta una ofrenda para él cuando pasara poder recogerla. Dice este pasaje que se cambió la santidad del día sábado al domingo, no lo dice. Ni tan siquiera dice que estaban reunidos en ese día. Simplemente dice que cada uno apartara una ofrenda para que él pasara a recogerla, ¿verdad? De acuerdo a como Dios lo había bendecido. Muy bien, este pasaje está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. No se pegó bien o se me olvidó ponerlo de una forma adecuada, pero lo pondré en la descripción. Y lo que este pasaje simplemente está diciendo es que se apartara una ofrenda de acuerdo a como Dios lo haya bendecido, para que cuando él llegara no se recojan entonces ofrendas. Ni tan siquiera dice que se está celebrando una reunión, solo pide que se aparte una ofrenda. Y si hubiera habido una reunión, no dice aquí que el sábado se cambió por el domingo, ni que del domingo hay que adorarlo porque, o adorar a Dios porque en ese día Jesús lo santificó y que ahora tenemos como cristianos que guardarlo. Otro pasaje lo encontramos en el libro de Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay otras traducciones y otras explicaciones donde se nos dice que en realidad aquí lo que sucedió es que se habían reunido el sábado, como nosotros nos reunimos ahora en nuestras iglesias, y espero que sea así, para despedir el día del Señor, agradecerle por las bendiciones, por haber pasado con Él en un tiempo íntimo, ¿verdad? Y entonces el sermón se extendió a la medianoche, o después que se puso el sol. Entonces comienza el primer día de la semana, porque sabemos que la Biblia no comienza el día de la medianoche a la medianoche, sino de la postura del sol a la postura del sol. O sea que en realidad este pasaje enseña que se estaban reuniendo tal vez, ¿verdad?, para despedir el sábado, y que Pablo como que tenía que salir al día siguiente, extendió el mensaje hasta después de la postura del sol, cuando comenzó el primer día de la semana. Ahora, aunque fuera así, aunque aquí estuvieran reunidos el primer día de la semana, mis queridos hermanos, ahí no dice en ninguna forma que porque estaban reunidos ese día, Dios lo santificó, lo reemplazó por el sábado, y que ahora no tenemos que guardar el sábado que Él bendijo. Tiene que ver el primer video, va a estar en la pantalla final para que usted le dé un clic y pueda entonces tener el contexto de lo que estamos estudiando. Pero en ninguna manera Dios, que no cambia, cambió este día del día santo del Señor, séptimo día, por el primer día de la semana. No lo dice el pasaje. Y además, aquí en los primeros días de la iglesia, dicen Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que todos los días se reunían en casas. Eso tampoco indicaba que todos los días habían sido apartados por el Señor. El día que Dios santificó es el día del sábado. Ahora, si estos son los únicos pasajes que hay que nos indican a nosotros el primer día de la semana, y ninguno de ellos dice que Dios cambió el día o la santidad del sábado al domingo, entonces, ¿cómo es que ahora la mayoría de los cristianos guarda el domingo y no el día del Señor que Él santificó, bendijo, Él mismo guardó, y como estudiamos en el primer tema, es bendito para siempre? Muy bien, la única forma de que nosotros podamos ver este cambio lo tenemos que ir a estudiar o a examinar a través de la historia. Allí vamos a encontrar qué fue lo que pasó, y vamos a hacerlo en esta hora. Muy bien, dice un historiador llamado Kenneth Strand, en un libro que se llama The Sabbath in Scripture and History,
la página 330. Un estudio cuidadoso de las fuentes históricas existentes en los siglos I al V revela el hecho sorprendente de que la transferencia de la santidad del verdadero sábado bíblico al domingo fue un proceso largo y gradual. Las primeras referencias específicas al domingo vienen en el segundo siglo de la ciudad de Alejandría y Roma, que habían rechazado la observancia del séptimo día, sábado, desde muy temprano, para dedicar los cultos cristianos en el día de la resurrección, el domingo. Alejandría se había alejado del verdadero sábado desde temprano debido a la influencia de la adoración al sol. Esta ciudad egipcia era también un centro de prácticas religiosas paganas, con miles de adoradores del sol. En consecuencia, los cristianos guardadores del sábado llegaron a ser más y más impopulares en Alejandría, al igual que en Roma, porque se adoraba al dios Mitra, el dios sol. En ambas ciudades, las multitudes adoradoras del sol ejercían enorme influencia sobre las minorías cristianas para que éstas se adaptaran a su costumbre. Así que, como vemos aquí, desde el siglo I hasta el V, dice aquí, haciendo un estudio bien cuidadoso, no hay evidencia de que toda la iglesia guardara el domingo. Solamente dos ciudades, la de Alejandría y en Roma, y veremos por qué. Ahora dice aquí, acuérdense que los cristianos en esta época estaban perseguidos y los que vivían en estas ciudades tenían mucha presión porque esos paganos guardaban el día del sol, así que ellos comenzaron a ceder y a guardar el domingo. Sin embargo, hay bastantes evidencias y les voy a dejar en la descripción del video una página donde puede buscar citas de historiadores de la iglesia donde nos dicen que en los primeros siglos se guardaba el sábado, la iglesia guardaba el día del Señor y comenzaron también a guardar el domingo como un culto de la resurrección y recuerdo de que se había dado el Espíritu del Señor. Así que se guardaban los dos días, pero como veremos en este estudio, vamos a ver cómo fue que Satanás hizo que se despreciara el día del Señor y finalmente prevaleciera el domingo, y es el día que hoy la mayoría de los cristianos, sin saber, yo no dudo que hay personas honestas que aman al Señor, pero sin saber todo esto, están engañados, guardando un día que Dios no ha bendecido y que no recuerda al Señor como el Creador y nuestro Salvador. Sí es cierto que Jesús resucitó en este día, pero en ninguna parte de las Escrituras nos dice que hubo un cambio del día sábado al domingo porque el Señor resucitó. ¿Podemos adorarlo en ese día? Por supuesto que sí, así como leímos al comienzo que los cristianos se reunían todos los días para adorar al Señor, pero el día séptimo es el día que recuerda a Dios como el creador del universo. Muy bien, leamos otra cita más de otro historiador llamado Sócrates Escolásticus, que vivió entre el cuarto y quinto siglo y que fue el que siguió escribiendo la historia después de otro historiador que se llama Eusebio. Dice aquí, porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados, la cena del Señor, el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua, han cesado de hacerlo. Así, los egipcios que viven cerca de Alejandría y los habitantes de Tebas tienen sus asambleas religiosas en sábado. Bueno, el historiador Sócrates nos dice una vez más que la mayoría de los cristianos hasta el siglo V guardaba el sábado y que bueno, hay dos ciudades, Alejandría y Roma, que comenzaron a guardar el día domingo.
Muy bien, mis queridos hermanos, como no podemos encontrar el cambio del día sábado de Dios al domingo en la palabra del Señor, porque no hay un pasaje que diga que se cambió este día, tenemos que ir a la historia para investigar cómo fue que sucedió esto. Hoy queremos hablar acerca de Constantino. Constantino es el responsable de que se promoviera este cambio. Es responsable de que en los siglos venideros la Iglesia Católica Romana tomara el poder. Es el responsable de que se introdujera en la Iglesia falsas doctrinas y es el responsable de que la Iglesia y el Estado se unieran, algo que es terrible para aquellos que adoran al Señor, porque no hay libertad. Fue responsable Constantino de poner las bases para que se cumpliera la profecía de los 1260 días que está en el libro de Daniel capítulo 7, donde se iba a perseguir la iglesia por 1260 años. Así que vamos a ver cómo Constantino toma el poder en este periodo de la historia. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque cuando yo dé mi comentario acerca de si Donald Trump pondrá la ley dominical, quiero decirles que lo que sucedió en el tiempo de Constantino, en esta etapa de la historia, es muy similar a lo que está sucediendo en la actualidad. Así que vamos a ver esto. Muy bien, vamos a comenzar hablando de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador muy inteligente. Diocleciano, lamentablemente, persiguió a la iglesia cristiana. Dio edicto junto con Galerio para eliminar al cristianismo. Él era adorador del sol Invictus y veía que los cristianos eran una amenaza para la adoración pagana de los romanos. Los cristianos solamente adoraban a un solo Señor. Y Diocleciano quería también que se le adorara como el Señor. Por lo tanto, estos edictos dejaron en la ruina a los cristianos, les quitaron sus posesiones, no podían reunirse en una forma pública, se reunían en las catacumbas, cuevas, dentro de la tierra, y a cristiano que encontraran era llevado a las arenas donde eran asesinados de diferentes formas, comidos por los leones. A algunos se les juntaba brea y se les ponía en poste donde se les prendían como antorchas humanas. Todo lo que usted quiera imaginarse padecieron los primeros cristianos. Sin embargo, también tenemos que decir que la sangre de ellos, según los historiadores, era semilla para el evangelio. Las mismas personas que veían la fe y cómo morían en Cristo Jesús, los motivaba a aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Diocleciano también comenzó una nueva forma de gobernar que se llamaba la tetrarquía. Él nombró un Augusto para el occidente o el este, y él era Augusto César para el este o el oriente. Él era el principal, pero se dio cuenta que el imperio era muy vasto, había crecido demasiado, habían aumentado en provincias más de 100, y se dio cuenta que solo no podía gobernar este vasto imperio. Además, los siglos anteriores, los emperadores habían sido asesinados uno tras otro. Se cree que en un periodo de menos de 50 años hubieron más de 50 emperadores. Algunos de ellos, o la mayoría, eran soldados que iban escalando posiciones y eran nombrados por sus soldados como emperador. Así que Diocleciano inventa esta forma de gobierno que se llama la tetrarquía y pone un Augusto allá en el occidente, y él queda como Augusto principal, César Augusto, en el oriente. Pero nombra dos Césares, ¿verdad? Nombra a Gayo Galerio para que sea César en el occidente, y nombra a Constancio Cloro para que sea César en el oriente. Y así, de esta forma, lo que hizo Diocleciano fue que al nombrar a estos Césares, cuando ellos se jubilaran, porque también él fue el que puso la jubilación para los emperadores, ellos pudieran
tanto Constancio Cloro como Gallo Galerio tomar el mandato y ser augustos del occidente y del oriente. Y sucedió exactamente así. Diocleciano y Maximiano tuvieron 20 años, que fue lo que él estableció en el poder, y después Diocleciano se jubiló, se fue a su casa de retiro y obligó a Maximiano que también se jubilara. Ahora, Constancio Cloro era el papá de Constantino. Así que, como vemos aquí entonces, Constancio Cloro es nombrado ahora Augusto César o César Augusto y es el principal en el occidente. Y se nombra a Gallo Galerio como César Augusto en el occidente. Y se nombran a 2 Césares más. Se nombra a Flavio Valero Severo y se nombra a Maximiano II Daya. Esta era la segunda tetrarquía. Pero ¿qué sucedió? Que Constancio Cloro le pide a Maximiano que le mandara a su hijo Constantino para que lo ayudara a pelear algunas batallas. Recordemos que en esta etapa de la historia, las tribus bárbaras, ¿verdad? Los alamanes y los valdenses estaban atacando el imperio por todas partes, y con esta forma de gobierno, pues era una forma en la cual se defendía mejor las fronteras del imperio romano. Pero lamentablemente Constancio Cloro muere repentinamente. Muy bien, cuando muere Constancio Cloro, las tropas de Constantino, el 25 de julio del 306, lo nombran como Augusto del Oeste. Como vemos aquí, esta era una usurpación, porque el que debió tomar el poder como César Augusto era Valerio, quien también es proclamado por Galerio, el Augusto César. Así que ahora habían 2 César Augusto en el oeste. Y hay otro problema más. Magencio, que era hijo de Maximiano, que había sido el César Augusto junto con Diocleciano, se rebela en Roma por algunos problemas de impuestos que le querían imponer a la población y es nombrado por Roma también César Augusto. Así que ahora tenemos que habían 3 César Augusto en el oeste: Constantino, Maximiano Magencio o Marco Magencio y también Flavio Valerio. En el lado este estaba Maximiano Daya, que era el César, y estaba Galerio como César Augusto el principal. Galerio no acepta a Constantino como César Augusto, sino que lo acepta como César. Sin embargo, contra todo y todos, Constantino decide seguirse proclamando a César Augusto. Ahora, antes de morir, Galerio, él nombra a Liciano como César Augusto y tampoco cumple las normas de la tetrarquía. Se suponía que la tetrarquía iba a ser tomada por hombres que se habían ganado el mérito y no por familiares, aunque nosotros podemos ver en la historia que estas personas se casaban con hijas o hermanas de los emperadores y de todas maneras así guardaban en familia el poder. Así que Galerio nombra a Valerio Liciano como el César Augusto, pero estaba Maximiano II Daya como el que le tocaba ser el Augusto del lado este. Así que esto trae rivalidad entre estos nuevos gobernantes llenos de poder y ansias de gobernar. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Vamos a ver qué sucedió
porque Constantino estaba decidido a tomar el poder, no solamente del lado oeste, sino que él quería el poder absoluto de todo el imperio romano. Veamos qué sucedió. Muy bien, vamos a omitir las guerras o los detalles de la lucha entre Constantino y Magencio. Finalmente entran en batalla para ver quién conquista el poder del lado oeste, y esto se va a definir en una guerra, en una batalla llamada la batalla del puente Milvio. Ahora, el ejército de Magencio era muy grande, más grande que el de Constantino. Pero ocurrió un hecho que cambiará la historia del cristianismo hasta los días en que nosotros estamos viviendo. Así lo dicen los autores, los expertos en historia. Lo que sucedió en el imperio de Constantino con este emperador cambió el curso de la historia. Y es que poco antes de la batalla del puente Milvio, el 28 de octubre, específicamente el año 312, Constantino tuvo una supuesta visión. ¿Qué fue lo que él vio en esta visión? Bueno, según dos autores cristianos, que son los que nos hace llegar el relato, dicen que Constantino vio en el cielo el sol, pero que de repente una nube se puso delante del sol y él vio esto como una cruz que estaba delante del sol y que era iluminada por este astro. Él entendió que esa visión era una visión del Dios cristiano, de la religión cristiana. Acordémonos que los cristianos estaban siendo perseguidos. Ahora, Galerio, en el 311, pocos días antes de morir, dio un edicto de tolerancia de que no se persiguieran a los cristianos. Pero no fue cumplido, seguían persiguiéndolos. Pero ya estaba el edicto allí que supuestamente ponía fin a esta persecución. Ahora, Lactancio, uno de los autores cristianos que nos hace llegar el relato, él escribió lo siguiente: Constantino tuvo un sueño la noche antes de la batalla. En el sueño se le ordenó marcar los escudos de sus soldados con el símbolo cristiano de crisma, que era una P, ¿verdad? Y una G, perdón, y una Ro. Se conoce como el crisma. Así que antes de ir a esa batalla, dice el historiador que se marcaron los escudos con este símbolo. Él nos sigue diciendo que cuando le apareció este símbolo, esta señal en el cielo luminosa de la cruz, escuchó una voz que le dijo en el idioma latín: in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y dice el historiador que esa noche le apareció Jesucristo diciéndole que con el signo que él había visto en el cielo iba a ser el vencedor. Efectivamente, Constantino convenció a sus soldados de que había visto esta visión, que era como una especie de un elegido del Señor, y finalmente Constantino vence a Magencio en el 312 y de esta forma toma el poder absoluto del lado oeste del Imperio Romano. Ahora, ¿qué dicen? ¿Qué fue lo que realmente vio Constantino? ¿Qué dicen algunos historiadores? Todo esto son suposiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos allí. Solo tenemos el testimonio de lo que él dijo y lo que escribió Eusebio y Lactancio. Pero algunos sugieren lo siguiente: que tal vez fue un fenómeno astronómico o atmosférico. Algunos sugieren que Constantino pudo haber visto un fenómeno celeste, como un halo solar
una parelia, apariciones de soles falsos, o una combinación de nubes y luz que formaran una figura de una cruz. Otros dicen que tal vez fue una visión subjetiva o psicológica. Es posible que la visión fuera una experiencia personal influenciada por la creciente exposición de Constantino al cristianismo. Su mamá, que es reconocida por la Iglesia Católica Romana como Santa Elena, era ya cristiana. Él posiblemente la había protegido de la muerte, de la persecución que había hecho Diocleciano, y influenciada por él, pudo ser que él tenga, según los expertos, una visión subjetiva y que él estuviera familiarizado con estos símbolos de la cruz y que las interpretara como señales divinas. Otros creen que fue una propaganda política. Algunos historiadores creen que la visión pudo haber sido un relato construido o exagerado posteriormente para justificar el apoyo de Constantino al cristiano y consolidar su autoridad como gobernante bajo un mandato divino. En otras palabras, esta visión que él tuvo convenció al ejército, y como veremos en el año siguiente, cuando da otro edicto o confirma el edicto que había dado Galerio, convenció a los cristianos de que él era un elegido de Dios. Pero no solamente convenció a los cristianos, convenció al ejército, sino que él estaba convencido que Dios lo había elegido para poder unificar el imperio romano, ayudar a los cristianos, seguidores del Dios de los cristianos, y era tanto su convencimiento que había mandado a hacer un mausoleo, una especie de cementerio especial, y encargó a su mamá, Elena, considerada por la Iglesia Romana Católica como Santa Elena, para que se encargara de ubicar los huesos de los discípulos y los trajera a este mausoleo, y fueran enterrados 6 a la izquierda, 6 a la derecha, y él era el discípulo número 13. Pero como sabemos, aunque él creía en Cristo como un Dios, él también creía en el Dios Sol Invictus. Él era politeísta. Así que, como veremos esto, y lo explicaremos más adelante en una forma más clara, Constantino nunca llegó a creer solamente que Cristo era el único Dios verdadero, sino que creía en otros dioses más. Pero este es un dato muy interesante en lo que refiere a la creencia de Constantino y cómo convenció a todas las personas de que él era un elegido de Dios. Muy bien, tenemos un problema más que resolver para entender cómo finalmente Constantino elimina la tetrarquía y toma el poder. Si nos acordamos, en el lado este estaba Licinio como César Augusto, pero también estaba Maximino II Daia, que debió haber sido el que subiera como César Augusto. Así que Maximino no le gustó mucho que Galerio nombraba a Licinio como César Augusto, y se proclama también Maximino Augusto César. Entra en guerra con Liciano, y entonces Liciano se une, hace un lazo matrimonial con la hermana de Constantino, con Flavia Constanza, y así de esta manera, pues finalmente Constantino y Licinio comparten el liderazgo, Constantino en el oeste, Licinio en el este, y eliminan a Maximino, quien muere en alguna de esas batallas que no tenemos tiempo de contar. Ahora, Licinio quería el poder tanto como lo quería Constantino. Constantino
quería nombrar a César, un César en el lado este que se llamaba Vasiano, a lo que Licinio no le gustaba. Finalmente, Licinio habla con un joven que trabajaba a su servicio que se llamaba Senecio para que convenciera al senador Vasiano de que hicieran un complot y mataran a Constantino. Constantino descubre el complot y entonces manda a ejecutar inmediatamente a Vasiano y le pide a Licinio que le dé a Senecio para ejecutarlo también, a lo que Licinio no accede, y entonces finalmente estos dos emperadores entran en guerra y finalmente Constantino lo vence en la batalla de Cibalae y en el 324, y ahora sí queda Constantino como el único emperador de Roma. Antes de que ocurriera esto, Licinio y Constantino fueron a Milán y firmaron el decreto que ya había dado Galerio, donde se le daba libertad a los cristianos. Liciano no quería mucho a los cristianos, tenía recelos con ellos. Esta fue también una de las causas de esa ruptura política, y Constantino, como pensaba que era el escogido del Señor para unificar el imperio romano, toma parte en los cristianos, le devuelve las iglesias, nombra a obispos que trabajen en el gobierno, manda a hacer Biblias y bueno, apoya fielmente hasta su muerte a los cristianos. Ahora, Constantino realmente era adorador de varios dioses. Él creía en el dios Sol también. Nunca se convirtió 100% al cristianismo. Se bautizó 10 días antes de morir. Y bueno, hacía cosas muy extrañas para una persona que se convierta al Señor. Mató a su propio hijo Crispo. Mató a una de sus esposas porque había escuchado que había habido una relación íntima entre su hijo y su esposa, que eso no se sabe. Se cree que después le dijeron o se informó que esto era mentira, y él vivió toda la vida con esta carga de conciencia, a lo que faltando 10 días se bautizó, y se bautizó con un ministro arriano. Muy bien, pero ahora quedamos aquí que Constantino tiene el poder y que supuestamente se había convertido al cristianismo. En el año 321, Constantino hace un edicto. Este edicto es el primero que llama a la observancia del día domingo. Había un problema. Los cristianos, como vamos a ver, guardaban el sábado. Había unas regiones en Alejandría y en Roma que comenzaron a guardar el sábado y el domingo. Sábado como día del Señor y domingo como el día de la resurrección. Pero Constantino no quería a los judíos. Y veremos que hasta el día de hoy esta es una de las excusas que nos dan las otras iglesias de por qué no se debe guardar el sábado. Satanás es muy astuto. Pero fíjese bien, en el 312, como hemos estudiado, Constantino tiene la visión que ve una cruz que se pone delante del sol y que el sol brilla detrás de la cruz. Pero en el 321, usted puede buscar eso en cualquier enciclopedia, está el edicto que da Constantino, donde dice que todos los jueces y habitantes de las ciudades, así como los artesanos, descansen en el venerable día del sol. Sin embargo, los que trabajan en la agricultura pueden continuar sus labores libremente, ya que a menudo ocurre que no conviene aplazar esas tareas debido a las necesidades del momento o a la oportunidad de sembrar o cosechar. Este edicto fue dado el 7 de marzo del 321. Como vemos claramente aquí, usted simplemente tiene que buscar a cualquier experto en historia, Constantino nunca dejó de creer en el día del sol, ¿verdad? Y aquí dice el venerable día del sol. Ese fue el decreto que él dio. Fue el primer decreto del emperador o del imperio romano para adorar en ese día al dios sol. Ahora había un problema.
cómo poder hacer para que los cristianos que no querían adorar dioses falsos pudieran también entrar en esta adoración sin que hubiera problemas. Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Los cristianos adoraban en el sábado, pero también el domingo, porque era la resurrección de Cristo. Y les fue muy fácil para mantener la paz. Recordemos que estaban perseguidos, ahora estaban compuestos en el gobierno. El Apocalipsis dice que vendieron la verdad por la mentira, mis queridos hermanos. Finalmente, pues, me imagino, algunos historiadores, y yo me imagino también, que como siempre pasa, algunos dijeron, bueno, adoremos sábado y domingo, y de esa manera no hay ningún problema. Y entonces de esta forma se puso la base para que posteriormente, como vamos a ver, vinieran otros edictos ya que obligaran al cristianismo a guardar el día de domingo. Recordemos y nunca nos olvidemos que el domingo es la adoración al día del sol. Todavía en algunos idiomas se conserva esta traducción, como en el inglés, Sunday, ¿verdad? Día del sol. Así que Constantino no estaba convertido 100% al cristianismo, creía que Cristo era un Dios, creía que si fue verdad que vio la visión, que Dios lo había elegido para unir el imperio, pero él nunca dejó de adorar al Dios Sol. Y esto, como veremos, hermanos, lo heredó la Iglesia Católica Romana. Veamos algunas imágenes de las iglesias, donde vemos aquí claramente que el símbolo que vio o la imagen que vio Constantino está en todas las iglesias romanas católicas. Está en la basílica que él mismo envió a construir. Es una herencia que heredaron de Constantino hasta el día de hoy. Usted puede ir a cualquier iglesia y usted va a observar que esto fue lo que relató Eusebio y Lactancio que vio Constantino en esa visión. Heredaron el culto al dios Sol. Y por supuesto, ese culto es una adoración que se realiza en el día domingo, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Muy bien, ¿qué más hizo Constantino? Constantino en el año 325 puso la base para que la Iglesia Romana Católica tomara el poder y usara al Estado para perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que ellos dictaban. Y en el 325 el emperador, quien era el sumo pontífice, llamó a la iglesia. Este es el primer concilio, mis queridos hermanos, ecuménico universal. Aquí vinieron gente de todas partes del imperio romano. El gobierno pagó todos los gastos y Constantino fue el que dirigió este concilio de Nicea, donde se trataron muchas cosas, pero la más importante era la herejía de que Cristo era un Dios o un personaje creado, ¿verdad? El arrianismo. Así que como vemos, mis queridos hermanos, aquí está la base de lo que ocurrió y aquí está cómo se fue cambiando el sábado santo al domingo. Ahora vinieron otros concilios. Los cristianos no querían parecerse a los judíos. Y aquí viene la excusa más común que yo he escuchado para decir que el sábado, que está en la palabra del Señor, que Dios los bendijo, que lo dio cuando no había judío ni nada de eso, se dice que al guardar este día nosotros estamos judaizando. Veamos algunos de estos concilios que se dieron después. Muy bien, veamos algunos concilios que siguieron posteriormente a la ley que había dado el emperador Constantino, y estos concilios ya fueron por la iglesia. Tenemos el concilio de la Odisea del 363 al 364. El canon 29 dice: los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado, sino que deben trabajar en ese día. Más bien deben honrar el día del Señor y, si es posible, descansar en él como cristianos. Pero si alguno se encuentra judaizando, sea anatema de Cristo.
esta es una de las excusas que yo más he escuchado entre los cristianos. El creer que porque se guarda el sábado que Dios instituyó allá en el Génesis, donde no había judío ni nadie, porque Adán y Eva no eran judíos. Se cree que al guardar el día del Señor, nosotros estamos judaizando. El hecho de que los judíos no hayan guardado el sábado como Dios lo mandó, no significa que nosotros no debemos guardarlo. La Biblia dice que el sábado debe ser una delicia porque entramos en una relación estrecha con el Señor. Y la Biblia nos dice que el sábado es el día que Dios bendijo. Pero los cristianos comenzaron a tener esta tendencia de que cualquiera persona que guardara el día del Señor se relacionaba con los judíos. Pero, mis queridos hermanos, en realidad esto no es verdad. Así que vemos aquí inclusive que ya en este concilio se comienza a maldecir a aquellos cristianos que seguían guardando el día del Señor que mandaba la Biblia. Muy bien, veamos otros concilios para que nosotros podamos ir entendiendo cómo fue que esto se fue cambiando. Concilio de Orleans en el 538, tenemos el Código de Justiniano del 529 al 534, donde se prohibía la celebración de juicios y actividades comerciales en domingo, promoviendo su carácter sagrado. Tenemos el concilio de Macón en el 585. Este concilio en la región de Galia, actualmente Francia, estableció una observancia más estricta del domingo. Decreto muy importante, se prohibió que las personas trabajaran durante el domingo, con énfasis en que era un día dedicado exclusivamente a actividades religiosas. Se incluyeron penalizaciones para los violadores del domingo. Tenemos el concilio de Trento, un concilio muy importante que se hizo después que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Este concilio, que fue en el 545 al 563, dice, aunque mucho más tardío, el concilio de Trento, convocado como respuesta a la reforma protestante, reafirmó la autoridad de la iglesia católica para definir cuestiones litúrgicas y doctrinales, incluida la observancia del domingo. Decreto relacionado. Dice aquí, el concilio reafirmó que la iglesia tiene autoridad para determinar los días de culto, incluyendo el domingo, y argumentó que la transferencia del sábado al domingo era una tradición apostólica legítima. Así que, mis queridos hermanos, si usted guarda el domingo, usted lo que está siguiendo son los decretos de la Iglesia Romana Católica, la tradición y no la palabra del Señor, como venimos estudiando en este análisis. Ahora vamos a responder la pregunta de por qué las iglesias entonces guardan el domingo. Es muy sencillo ya, a esta altura ya usted debe de saberlo. Pero, mis queridos hermanos, apareció un hombre que se llamaba Justiniano, y Justiniano dio un decreto en el 533. En este decreto, él daba poder a la Iglesia Católica. El que recibió, digamos, el beneficio de ese poder fue el Papa 56, Juan II, no Juan Pablo, Juan II. Y él es interesante porque este Papa fue el primero que se cambió el nombre. Su nombre era Mercurio y se puso Juan II. Muy bien. Ya en el 538, como estudiaremos más adelante, hay una profecía que está en Daniel capítulo 7, donde ya se nos enseñaba a través de la palabra del Señor y la inspiración divina que un poder iba a reinar por 1260 años, iba a tener el control, iba a perseguir los cristianos, iba a introducir mentiras en el culto, falsas doctrinas, y que esas falsas doctrinas las iban a beber todos los habitantes de la tierra. Ahora, lamentablemente, cuando Martín Lutero clava las tesis, las 95 tesis, en el año 1517 en la iglesia de Wittenberg, hubo una división de la Iglesia Católica Romana. Como vemos en este mapa, vemos que salieron los luteranos, calvinistas, anglicanos y otro grupo más, los calvinistas. Y estas personas, aunque salieron de la Iglesia Católica por esta reforma protestante, como ellos las llamaron,
se llevaron con ellos doctrinas que ya habían entrado en el cristianismo, y una de esas doctrinas era el domingo, como también se llevaron otras doctrinas falsas, como que el alma es inmortal, y muchas más, como nos dice Apocalipsis capítulo 17, que hay una copa, ¿verdad?, que tiene una mujer que está sentada en un dragón llena de las abominaciones. Y en ese capítulo nos dice lamentablemente que esa ramera tiene hijas que siguen o que obedecen estos concilios donde se introdujeron esas falsas doctrinas. Y así de esta manera, cada uno fue haciendo su propia denominación y cada uno se fue llevando el conocimiento que tenían de la Iglesia Romana Católica, como hemos mencionado, una de ellas el domingo. Me gustaría terminar con algunas citas que nos pueden ayudar si todavía no está convencido de que el domingo no está en la Biblia, de que fue una invención de la Iglesia Romana Católica, de que Constantino puso la base para el cambio de este día y de que esto no es bíblico. Pero si usted quiere seguir adorando la mentira y creyendo en una mentira, está bien, tenga cuidado. La Biblia dice que los que no aceptan la verdad, Dios permitirá que venga un poder engañoso para que crean la mentira por cuanto desprecian la palabra del Señor. Vamos a terminar con dos citas que creo que nos van a ayudar a entender esto y que son, digamos, lugares que se visitan mucho en la internet. Muy bien, una de ellas la encontramos en Wikipedia, ¿verdad? Una enciclopedia libre que todo el mundo usa para estudiar y buscar algunas cosas, creo que es muy buena. Y aquí dice, la observancia estricta del sábado fue una práctica generalizada entre los primeros cristianos, especialmente los judíos cristianos, y persistió en varias comunidades hasta el siglo IV. O sea, en todos estos problemas y concilios que habían, lo que hizo Constantino, habían cristianos hasta el siglo IV que guardaban el mandamiento de Dios. Dice, cuando se institucionalizó el domingo como día principal de culto. Sin embargo, grupos minoritarios continuaron guardando el sábado a lo largo de la historia y su práctica ha sido restaurada por movimientos como el adventista en tiempos modernos. Mis queridos hermanos, Dios nos ha llamado para restituir el día del Señor. Mis queridos amigos, si usted quiere seguir guardando la mentira, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo espero que usted pueda orar, ¿verdad? Porque la intención de este video no es buscar problemas ni acusar a nadie, pero aquí está la verdad. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y no solamente lo dice la palabra del Señor, sino que hay muchos escritos de los padres de la iglesia, historiadores, donde dice que el sábado, el día del Señor, es el séptimo día y que el domingo fue introducido por el hombre de pecado, lamentablemente. Muy bien, tenemos otra cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 47. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud,
se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Pablo lo había profetizado en el libro de Hechos, capítulo 20. Y de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que devorarán el rebaño. Mis queridos hermanos, me gustaría terminar con una cita que la mayoría de las personas seguramente usan esta tecnología. Vamos a leerla. Muy bien, esta cita está en una aplicación que posiblemente usted ha usado. Es buena usarla, pero hay que tener cuidado porque hay veces dejamos de estudiar de verdad para que nos den todo ya hecho. Esta cita está en el chat GPT. Lo animo a que usted mismo pregunte. Hasta en esta aplicación inteligente nos dice la verdad. Confirma lo que yo he estado explicando. Es una cita que realmente me va a gustar terminar con ella el estudio que hemos tenido. Si usted quiere seguir creyendo la mentira, esa es cosa suya. Pero si usted quiere estudiar la palabra del Señor, vea el tema número 1, vea este y después vamos a dar nuestra opinión acerca de que si Donald Trump impondrá la ley dominical. Tenemos la base para entender por qué la iglesia adventista dice que el domingo dividirá a la humanidad. Un lado los que adoran al Señor y un lado los que adoran la tradición. Y detrás de eso, mis queridos hermanos, como estudiaremos más adelante, está Satanás. Bueno, por esta cita dice lo siguiente para terminar. La Biblia no menciona ningún mandamiento de Dios que indique que el domingo deba ser guardado como día santo o de descanso. Las menciones al domingo en el Nuevo Testamento, como Hechos 27 y 1 de Corintios 16:2, las únicas citas que pueden usar para el cambio del día domingo al sábado, no hay ninguna más. Dice, están relacionadas con reuniones de los primeros cristianos, pero no la establecen como sustituto del sábado. Y sigue diciendo esta aplicación. El sábado, el Shabbat, es el único día especificado en la Biblia como día de reposo y adoración. El cambio al domingo fue una decisión histórica influenciada por factores culturales y políticos, no una instrucción divina registrada en las Escrituras. Por esta razón, algunos grupos cristianos, como los adventistas del séptimo día o los judíos mesiánicos, siguen guardando el sábado en lugar del domingo. Que Dios te bendiga y que, mis queridos hermanos, esto te ayude para que realmente puedas encontrar la verdad. Nos vemos en el próximo video.